Buenas tardes, hoy en ausencia de Manu Ribeiro vamos a iniciar esta charla habitual en Biosfera Televisión con el coordinador general en Lanzarote de Ciudadanos, la formación política que, junto con, como ha sucedido en otros muchos lugares del territorio nacional, se han presentado a las elecciones por primera vez en la isla de Lanzarote a tres instituciones: Ayuntamiento de Arrecife, Cabildo y Parlamento de Canarias. En las dos primeras han obtenido representación, dos concejales en Arrecife, un consejero en el Cabildo, y en el Gobierno de Canarias se quedaron a muy poco, a décimas de tener representación, pese a superar los 50.000 votos en todo el archipiélago. Hablamos con Pablo de Eusebio. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Gracias. ¿Cuál es el balance que hacen desde Lanzarote del papel que los ciudadanos han otorgado a Ciudadanos en estas últimas elecciones del 24 de mayo? Pues la valoración que hacemos en principio es una valoración positiva, porque Ciudadanos en Lanzarote, como bien sabes, se constituyó relativamente hace poco, o sea, se constituyó hace escasamente 2-3 meses. Y en este tiempo hemos conseguido que las dos instituciones locales que nos hemos presentado aquí en Lanzarote, que es el Ayuntamiento de Arrecife y el Parlamento y el Cabildo de Lanzarote, hemos conseguido representación en ambas instituciones, dos concejales al Ayuntamiento de Arrecife y un consejero en el Cabildo de Lanzarote. Eso, pues yo lo definí el otro día, se crearon apenas un cuarto de hora antes, ¿no?, de llegadas las elecciones. ¿Magua les queda por no obtener representación en el Parlamento de Canarias? Sí, lo del Parlamento de Canarias es algo que nos ha quedado ese mal sabor de boca, también tanto a nivel autonómico como a nivel local, nos ha quedado ese mal sabor de boca y sobre todo nos queda el mal sabor de boca porque una ley electoral que pensamos que no es justa en sus términos más amplios ha dejado sin representación a 55.000 canarios que han optado por depositar su confianza en Ciudadanos, y sin embargo esas 55.000 personas, esos 55.000 canarios no van a tener su voz representada en el Parlamento canario. Es 55.000 personas, al final, por ponerlo en contexto, es más que el número total de votos que se depositaron en la isla de Lanzarote. Es como si todos los votantes de Lanzarote no tuvieran representación en el Parlamento canario. Creemos que es una gran injusticia, y una de las prioridades de Ciudadanos en esta próxima legislatura va a ser trabajar en Canarias desde fuera del Parlamento, en este caso, pero trabajar para que esta ley electoral llegue a un cambio justo que nos pueda dar una representación justa a los canarios. Lo tiene más o menos fácil. El propio presidente, todavía en funciones, dijo que es urgente cambiarla. Sí, bueno, el propio presidente, que ha estado durante muchos años gobernando y que durante todos estos años se han negado a ese cambio. O sea, al final esto es... yo creo que hay un consenso amplio entre todas las fuerzas políticas que la ley electoral canaria no es precisamente la más justa. De hecho, es una ley electoral que yo, por temas académicos, sé que se estudia incluso en Estados Unidos, porque es la ley, digamos, menos proporcional y una de las leyes democráticas electorales más injusta, por decirlo de alguna manera. Ponen como ejemplo de cómo no debe ser una ley electoral. Efectivamente, de la poca proporcionalidad que tiene la ley electoral. Pablo, decíamos que se han constituido hace muy poco tiempo, es uno de los hándicaps con los que han contado en la campaña electoral, y otro, la escasez de medios. ¿Cuánto se han gastado en la campaña electoral ustedes? Pues nosotros, como presupuesto, hemos hecho nuestros cálculos comparándolo con lo que otras personas creemos que han tenido, y realmente creemos que hemos tenido 30 o 40 veces menos de presupuesto. El presupuesto total, y no tenemos un presupuesto como tal de campaña, sino el presupuesto total desde que se constituyó la agrupación hace 3 meses hasta el día de ayer, ha sido en total de 4.000 euros. Y ahí se incluye desde el alquiler de la sede hasta hacer vinilos, hasta hacer cualquier tipo de cosa, alquilar cualquier local para cualquier acto. Es decir, 4.000 euros, que es algo que si nos está viendo alguien de los grandes partidos, dirán: eso me lo he gastado yo solo en la megafonía de un acto. Hace poco hemos conocido, a raíz de sumarios judiciales, que un solo empresario donó a un solo partido 60.000 euros un día, es decir, en una campaña electoral, que ya es más... Sí, no, y además estos 4.000 euros, la aportación que teníamos del partido a nivel nacional, porque al final
Ciudadanos no tiene ese acceso a las subvenciones que tienen todos los partidos políticos y no lo tenemos y tampoco queremos tenerlo en los niveles que hay actuales. Pero la aportación ha sido el 50%. El otro 50%, y hablo de esos 2.000 euros, ha sido los afiliados de aquí que voluntariamente hemos ido contribuyendo pues, con nuestros 10, 20 euros. Así ha sido la campaña. Ha sido una campaña de ilusión. Ha sido una campaña no de medios, sino una campaña de ilusión cuyo objetivo era hacer saber a la gente de la isla que estamos aquí, que hay gente de Lanzarote que estaba siendo parte de Ciudadanos. Bueno, pues tienen 2 concejales en Arrecife, un consejero en el Cabildo. ¿Cuál es el papel que va a jugar Ciudadanos en las instituciones, en estas 2 instituciones? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante, Jaime, que sepamos todos cuáles son los puntos, lo que nuestros votantes quieren, qué es lo que nosotros les presentamos en el programa. Y lo primero que dijimos en todo momento antes de llegar a lo que es el día de la elección es que Ciudadanos, si no era el partido más votado, que éramos realistas y sabíamos que no había grandes posibilidades de ser el partido más votado, pero si no éramos el partido más votado no íbamos a entrar en ninguna coalición de gobierno. No íbamos a entrar en ninguna coalición de gobierno porque nosotros no hemos venido aquí a te dejo mis 2 concejales y a cambio de una sillita, un carguito, una cosa de eso. Eso es lo que dijeron en la campaña electoral. ¿Lo mantienen ahora? Y ahora mismo, después de la campaña electoral, en los acercamientos que hemos tenido de diversos partidos, lo primero que le hemos dicho es, tenemos 2 puntos fundamentales. 1, no entramos en ninguna coalición de gobierno. 2, si quieren ustedes sentarse a negociar con nosotros cualquier tipo de apoyo en investidura, porque eso sí lo podemos hacer, lo primero es, antes de sentarnos, hay que firmar un compromiso por la regeneración democrática, un compromiso que exige no imputados, un compromiso que exige que haya una responsabilidad civil subsidiaria de los partidos en los casos de corrupción, un compromiso que exige elecciones por listas abiertas y primarias en todos los partidos de los candidatos, un compromiso que exige en realidad, bueno, son 9 puntos todos relacionados con este tipo de regeneración democrática, que es realmente lo que la gente en la calle estamos pidiendo. O sea, y digo estamos pidiendo porque es algo que es lo que hablamos en las cafeterías y bares y restaurantes con normalidad, en las charlas con nuestros conocidos. Entonces, una vez que hay ese acuerdo sobre ese compromiso de regeneración democrática, entonces podemos sentarnos sobre unas bases de política social y política económica, podemos sentarnos a hablar un posible apoyo de investidura, pero en ningún caso será formar parte de coalición de gobierno. Ajá. Algunas de estas cuestiones son efectivamente clarísimamente lo que pide la ciudadanía. Otras, a lo mejor, y aprovecho para preguntar, es meterse en casa del vecino. Es decir, por ejemplo, exigen ustedes que efectivamente haya primarias y elecciones abiertas en otros partidos políticos. ¿Alguien puede decir, ¿y quién son ustedes para organizarle la vida a nadie? Por supuesto, o sea, nosotros pactar con Ciudadanos o negociar un acuerdo con los ciudadanos no es obligatorio para nadie, con lo cual no estamos obligando a nadie a negociar. ¿Por qué creemos nosotros y lo pedimos a quien quiera pactar con nosotros? Porque pensamos que son unas medidas básicas de regeneración, porque pensamos que uno de los grandes problemas que ha tenido la democracia en España, y hablo desde niveles nacionales hasta niveles más locales, como los que estamos ahora hablando aquí en la isla, en Lanzarote, es que los partidos se han convertido en unas estructuras no democráticas, unas estructuras donde hay unos núcleos de poder que son los que manejan y la base de afiliados de esos partidos no tienen ese poder de decisión. Entonces, nosotros creemos que por higiene democrática es bueno que los partidos funcionen de esa manera. Entonces, lo que queremos es que quien quiera negociar con nosotros, quien quiera pactar con nosotros, tiene que tener esa parte que es parte básica de nuestro ideario. ¿Y eso no es un riesgo notable de pasarse la vida en la oposición? Pues eso es lo que se decía hace un mes, 2 meses, 3 meses, y ya cada vez se va diciendo menos. Ya todos los partidos están empezando a ceder, porque al final estamos en un nuevo entorno, donde no hay mayorías, no hay mayorías absolutas en Canarias en ningún sitio, en España prácticamente en ningún sitio tampoco. Entonces, la gente tiene que empezar a ser flexible y al final son las demandas también de los afiliados. Y entonces, si nosotros contribuimos a ello con un pequeño empujón por nuestra parte y ese empujón de esos afiliados de esos partidos, al final se va a llegar a ello, estamos seguros. Bueno, y en el ámbito así más, digamos, de la política de toda la vida, ¿ya les han llamado para ver qué pasa con esos 2 votos en Arrecife, qué pasa con ese voto en el Cabildo? Sí, en la política de toda la vida de los contactos, que al final es nuestro primer contacto con esta política de toda la vida,
Sí hemos tenido contactos preliminares, las condiciones que ahora acabo de comentar se las hemos expuesto a todas las personas que se nos han acercado a nosotros, y lo que estamos teniendo por ahora, como nadie ha demostrado hasta ahora que tenga interés en estos momentos en firmar ese pacto de regeneración democrática, lo que estamos teniendo son conversaciones de cortesía, charlas informales y llegar a conocernos unos con otros para trabajar, porque sí que es verdad que pueden no querer nuestro apoyo en el futuro, para la investidura, pero nosotros a futuro no es que seamos una oposición que vamos a decir no, 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 no. Nosotros vamos, siempre que haya un acuerdo sobre puntos en los que estamos de acuerdo, apoyaremos y diremos sí. Cuando no estemos de acuerdo diremos no. Cuando creamos que haya cosas necesarias presentarse porque la isla lo necesita o Arrecife lo necesita, lo presentaremos y esperaremos que los demás tengan también esa flexibilidad. No somos una oposición a un no por defecto, sino que queremos ser una oposición constructiva. Ajá. Cuando dice firmar, es firmar. Es rubricar, es firmar, es decir, no vale decir bien, de acuerdo. Entonces, en esos contactos, la cara que han puesto sus interlocutores es la del que no quiere comprar enciclopedias cuando viene alguien a casa. La cara que han puesto los interlocutores es realmente solo haré esto si no tengo otra oportunidad. Yeah. Entonces, no es algo que nosotros pensemos que ahora mismo hay grandes posibilidades de que nosotros tengamos ningún apoyo en la investidura, con lo cual, cuando llegue el momento en el Ayuntamiento de Arrecife, no votaremos a ninguno de los otros candidatos, y en el Cabildo de Lanzarote, pues con un presidente que ya viene elegido por ley, pues no haremos nada. ¿Y en Arrecife se van a proponer ustedes mismos? Sí, tal como funciona la ley en España, aplicada a este caso, pues la manera, como no es un voto, un sí o un no, una abstención, sino que es a un candidato, pues lo que haremos es nos propondremos y nos votaremos. Esa es nuestra estrategia inicial en este momento. Y a partir de ahora, Pablo, porque claro, un poco la urgencia era crear una mínima estructura para poder presentarse a las elecciones, eso ya se ha conseguido, pero ahora hay un periodo por delante. Es verdad que el mes que viene tienen primarias a nivel estatal Ciudadanos, pero la siguiente cita electoral sería probablemente a finales de año con las generales, o sea, hay tiempo para organizarse ustedes. ¿Cuál es la hoja de ruta de Ciudadanos en Lanzarote? La hoja de ruta de Ciudadanos en Lanzarote pasa por dos puntos fundamentales. O sea, por un lado están las elecciones generales nacionales, que son muy importantes, pero por otro lado nosotros somos ciudadanos en Lanzarote. O sea, Lanzarote es realmente nuestra preocupación a nivel local. O sea, nosotros no hemos venido aquí para conseguir votos para unas nacionales, sino hemos venido a trabajar por Lanzarote. Porque somos gente de aquí y queremos trabajar por mejorar, por hacer una isla que no sea el paraíso de los 200 imputados y con un 30% de corrupción. Entonces, la parte principal de nuestra hoja de ruta es que queremos demostrar que desde una oposición, que es donde estaremos nosotros, se puede trabajar de forma constructiva, se puede proponer. Estamos ya creando grupos de trabajo, porque al final tenemos un representante en el Cabildo, dos representantes en los ayuntamientos, pero tenemos grupos de trabajo con personas de todos los ámbitos, de todos los que van a ir trabajando para crear propuestas, para analizar propuestas, para poder trabajar en ello. Entonces, esa es la parte fundamental. Nosotros somos un partido a nivel local. Y la segunda parte fundamental dentro de esta implantación local es, vamos a una estrategia de creación de grupos locales. Solo nos hemos presentado en Arrecife en este primer momento, como bien comentabas, por cuestión de prisas y de tiempo, pero queremos crear grupos locales en todos los municipios. Al final hay municipios como Teguise o San Bartolomé, donde hemos tenido unos índices de votación, incluso sin solo en Parlamento, en Cabildo, más altos incluso de lo que hemos conseguido en Arrecife con la implantación local. Queremos llegar a todos los municipios. Y luego el tercer punto es el que comentabas, es el tema de las generales. Tenemos unas primarias a nivel provincial donde se elegirán a los candidatos, que la fecha prevista es el 4 de julio, y nos organizaremos de tal manera que, sobre todo, que la gente sepa no solo la parte local que estamos hablando, sino la parte nacional, es decir, lo que Ciudadanos puede hacer a nivel nacional, a nivel España, y creemos que vamos a ser un partido decisivo. Entonces, somos un partido decisivo y somos un partido con una forma nueva de hacer la política, y eso es lo que queremos hacer llegar a la gente, que no venimos a revolucionar el mundo, sino venimos a hacer una forma nueva de hacer la política dentro del marco estable donde estamos ahora, con unas políticas sociales y económicas razonables. Es interesante lo que apunta usted, y es algo que yo al menos no lo he escuchado en ningún análisis. Es decir, el voto que se ha llevado a Ciudadanos en los municipios donde no se presenta Ciudadanos
a nivel local, al ayuntamiento, pero que efectivamente se podía también votar al Parlamento y al Cabildo de Lanzarote. Es decir, en todos los municipios, menos en Arrecife, el volumen de votos ha sido importante, claro. Sí, de hecho, los dos municipios que a nivel de Parlamento, y es algo que para nosotros es importante y significa el apoyo que tienen Ciudadanos a nivel de la isla. Obviamente con Arrecife no llegamos a sacar una persona al Cabildo de Lanzarote, pero en San Bartolomé y en Teguise, por poner esos dos ejemplos, estamos entre el 7 y el 8% de los votos, es decir, una de cada 12 personas eligió votarnos a nosotros sin tener las papeletas del ayuntamiento, sin hacerlo de las 3 papeletas y ya, yo es que a lo mejor hablo mucho, Jaime, ya interrúmpeme y sin tener los sobres en casa, porque eso es algo que nosotros, dentro de ese presupuesto de los 4.000 euros que hablaba antes, nosotros no repartimos sobres, no teníamos dinero, no se hizo mailing a las casas, o como hacen algunos partidos, hacen mailing y luego te lo ponen otra vez y luego te lo ponen otra vez y recibes 3 papeletas. 7-8% es un concejal en San Bartolomé, un concejal en Teguise. Dos concejales, según nuestros cálculos, sí. Lo que pasa es que nuestra idea no es obtener cargos, no es obtener sillas. O sea, de hecho, vamos a estar en oposiciones, no vamos a tener sueldos. Probablemente nadie ha entrado en Ciudadanos para tener un cargo y un puesto. Entonces, lo que nosotros queríamos era presentar unas listas con la total seguridad de que todas las personas que estábamos en esas listas realmente representáramos el ideario de Ciudadanos y representáramos lo que las personas que nos estaban votando, que estaban depositando la confianza en nuestro programa, pudieran verse representadas. Y por eso optamos por no presentarnos en esos municipios, para no tener que hacer cosas deprisa y corriendo mal. Lo hicimos rápido, pero lo intentamos hacer bien. Bueno, pues es la actualidad en este caso de Ciudadanos, la implantación en los municipios, en los distintos lugares. Me imagino que voluntarios no les faltará. Es decir, ustedes lo demuestran esos porcentajes, una fuerza política digamos que ha entrado muy bien en la sociedad, y me imagino que tendrán, igual que se formaron aquí a raíz de versos sueltos diciendo cómo podemos hacer, y se han juntado, sucederá algo similar en los municipios, ¿no? Esperamos que sí. De hecho, ya tendríamos la gente para crear los grupos locales prácticamente en toda la isla, porque Ciudadanos en 3 meses... Claro, los porcentajes engañan porque no éramos muchos al principio, pero realmente en estos 3 meses que llevamos funcionando en Lanzarote, el número de afiliados se ha multiplicado por 3, es decir, un 300%, suena muy bien, pero ese es el crecimiento real que hemos tenido. Y luego, aparte de eso, numerosos simpatizantes, gente que se ha ido sin afiliarse, porque al final el afiliarse supone un grado de compromiso y un grado de pequeño desembolso económico, pero muchos simpatizantes que se nos han unido. Entonces, nuestro objetivo es crear cuanto antes esta estructura de grupos locales municipales. Pues Pablo de Eusebio, muchas gracias por haber venido hoy aquí y contarnos algo más de la postura de Ciudadanos ante esta nueva realidad post-24M. Muchas gracias. Gracias. Pues aquí lo dejamos por hoy. Mañana regresamos ya con Manu Ribeiro a la misma hora aquí en Biosfera Televisión. Buenas tardes.